ocasión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el erotema. El erotema no es un tema erótico, no tiene nada que ver con eso. El erotema es una interrogación retórica, pero es una interrogación retórica muy especial y muy particular, porque con frecuencia se usa para seducir a personas ignorantes. Con frecuencia, no digo siempre. El erotema es una de las figuras retóricas más utilizadas habitualmente, más preferidas habitualmente por los sofistas cuando hablan de un tema respecto al cual no tienen nada que decir, pero quieren asegurarse la seducción del público al que se dirigen. El erotema es una figura retórica muy utilizada por los intelectuales en contextos sofistas, allí donde, insisto, quieren engañar al interlocutor. Y el interlocutor, con frecuencia, consciente o no de que lo que recibe es un erotema, se deja seducir enormemente por él y muerde todos los anzuelos cuando en realidad el cebo es poco o nada provechoso. Insisto que el erotema es una figura retórica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una figura que implícitamente o ya contiene una respuesta inane que neutraliza toda posible explicación, o simplemente no es susceptible de ninguna respuesta. El erotema es una pregunta que no admite una respuesta racionalmente satisfactoria, sino que remite simplemente a una ensoñación, a una respuesta fabulosa, a una respuesta que nos sitúa más allá de las posibilidades del racionalismo humano, porque simplemente el erotema contiene una pregunta falsa, una pregunta que está expuesta en términos de franca falsedad. Ahora bien, vamos a ejemplificar muy rápidamente qué es un erotema con determinados ejemplos, pero si ustedes hacen una pregunta al cosmos, al árbol, al trueno o a una nube acerca de qué sentido tiene la existencia del árbol, del trueno o de la nube, lo más probable es que ni el árbol, ni el trueno, ni la nube le den una respuesta satisfactoria. Pero eso no es óbice, no es ningún obstáculo para que determinadas personas sigan tratando de obtener una respuesta en sus relaciones dialógicas con una nube, con un árbol, o con un rayo, o con un trueno, o con cualquier otro efecto meteorológico. Naturalmente, si un poeta invoca el trueno, el rayo, el árbol, un volcán o el mar en busca de una respuesta, puede escribir un poema. Pero si normalmente salimos a la calle para comprar el pan o hacer algún recado y de repente nos quedamos mirando al cielo o a un árbol preguntándole quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, lo más probable es que alguien que pase a nuestro alrededor considere que tenemos alguna perturbación mental puntual, transitoria o permanente o crónica. Quiero decir que, según el contexto, el erotema puede resultar más o menos simpático, más o menos delirante o más o menos ridículo. De tal forma que, ¿qué es lo que ocurre cuando un determinado escritor, un determinado intelectual, tiene que hablar de una cuestión, de un asunto, y no tiene nada que decir al respecto? Pues que el erotema resulta una figura retórica enormemente útil y enormemente práctica, sobre todo para mantener el interés de la audiencia, para mantener el interés del público, a cambio de no decir absolutamente nada. Entonces, vamos a ver algunos planteamientos relacionados con el erotema. El erotema es una figura que plantea siempre una interrogación que no admite una respuesta racional, que no admite nunca una respuesta convincente, pero que en absoluto el hecho de que no admita una respuesta convincente es un obstáculo para que el erotema no se plantee una y mil veces. El erotema puede tener una configuración dialógica, puede estar dirigida a un interlocutor, oh tú árbol, dime quién soy, por ejemplo, o puede tener una respuesta autodialógica, se la repetimos a una persona que esté ante nosotros, ¿no? Mediante una configuración autodialógica, es decir, nosotros mantenemos con nosotros mismos un autodiálogo que dirigimos a un interlocutor. Esto mantiene una afinidad retórica con otra figura que se llama la antipáfora, la prosopodis, o simplemente la antipáfora, que consiste en hacerse preguntas y respuestas. Por ejemplo, nos dirigimos a alguien y le decimos, ¿pero tú quién te crees que eres? ¿Que eres Dios?
por lo que haces, por la forma en que tocas el piano, por la forma en que hablas de literatura, pues estás muy equivocado. ¿Pero qué te crees? ¿Que eres una persona bien nacida de tu padre y de tu madre? Pues tu padre era esto y tu madre era lo otro, es lo que le viene a decir Celestina a Pármeno en un momento dado. ¿Te crees muy listo porque eres hijo de tal o es hijo de cual? Pues no, señor, porque tu padre era esto y tu madre era lo otro. ¿Te crees muy inteligente pues que escribes poemas? Pues tus poemas son bien malos. ¿Porque rematas bien el verso? Pues tú no tienes ni idea de lo que es el verso. Es decir, cuando alguien se hace y se responde, preguntas y respuestas, se hace preguntas, se da respuestas mecánicamente, automáticamente, delante de una persona a la que quiere ridiculizar o a la que quiere expresar contenidos sarcásticos, etcétera, etcétera. ¿Te crees el rey de los judíos? Pues toma latigazo. Es decir, es lo que se hace, por ejemplo, con el Cristo atormentado que se le va a crucificar, por ejemplo. Es decir, el erotema tiene también que ver con una formulación autodialógica en un contexto próximo a la antipáfora. Pero también tiene que ver, sobre todo, insisto, con frecuencia, cuanto más se usa, es con la interrogación retórica, con una interrogación que no admite una respuesta, pero que sin embargo es muy sugerente y que abre muchas posibilidades de interpretación, sobre todo al mundo de los idealistas. El erotema es una de las figuras retóricas preferidas en muchos casos por los idealistas. ¿Por qué? Pues porque libera al interlocutor, tanto al hablante como al oyente, a los interlocutores de una conversación, les libera de cualquier responsabilidad racional acerca del discurso que plantean. Es decir, si uno decide hablar con un árbol o mantener un diálogo con una piedra pómez, por ejemplo, pues perfectamente ya declara, ya decreta que se sustrae a las exigencias del racionalismo verbal, ¿no? De tal manera que, bueno, eso es como esa anécdota que cuenta Octavio Paz en un libro lleno de erotemas y de sofistería, un libro inane completamente, como son casi todos los ensayos de Octavio Paz, pero en particular el Argo y la Lira, donde dice que siempre en la filosofía oriental, ¿no?, siempre se sustrae esto a la proximidad geográfica y temporal. Dice, ¿puedes tocar una lira sin cuerdas? Y dice, sí, por supuesto. Y después de un rato en silencio le dice, ¿no la has oído? Y Salta, pues no. Y Salta, ¿por qué no me dijiste que tocara más alto, con más volumen, con más intensidad? Claro, esto parece un chiste de Chiquito de la Calzada, pero sin embargo no lo es. Es un planteamiento, es uno de los tantísimos planteamientos que utiliza Octavio Paz para entretener no sé a quién realmente, porque además de no tener ningún sentido del humor, no tiene ningún contenido sapiencial, salvo el de la apariencia. Es decir, el erotema también se disfraza a veces de literatura sapiencial o de literatura parenética, cuando en realidad no hay en él ninguna parénesis, salvo en el caso de los erotemas paremiológicos. Claro, erotemas hay de muchos tipos, pero aquí vamos a referirnos básicamente a tres. Vamos a referirnos a los erotemas literarios, a los erotemas paremiológicos y a los erotemas sofísticos. Los erotemas literarios son aquellos que se dan en obras literarias, son los más valiosos, son los que realmente tienen sentido y los que legitiman al erotema como una figura retórica con valor poético, una figura que además de ser una figura retórica es también una figura poética. Son los erotemas literarios y ahora vamos a mencionar algunos de ellos. Los erotemas paremiológicos son los que se dan en refranes, son los que se dan en paremias, son los que se dan en refranes que plantean una interrogación, refranes que tienen una formulación interrogativa y que naturalmente no tienen una respuesta inmediata, porque nadie puede dar una respuesta. Vamos a verlos inmediatamente. Y por último, vamos a referirnos a los erotemas sofistas, a los erotemas que utilizan los autores que tratan de engañar, que tratan de seducir a un público mediante el uso vacío de las palabras o mediante el uso de palabras completamente vacías, que es el caso sobre todo, insisto, de Octavio Paz cuando escribe ensayos. Octavio Paz como ensayista es un auténtico fracaso, es un rotundo fracaso, pero esto comúnmente la gente no lo acepta porque se lanza a los libros de Octavio Paz o a los libros incluso de Borges, que tienen algo más de valor, los libros de Borges. O sea, imagínense cómo serán los de Octavio Paz, los libros de ensayos de Octavio Paz. Cuando, insisto, básicamente utiliza erotemas de todo tipo que no dicen absolutamente nada. Vamos a los erotemas literarios. Los erotemas literarios son los más valiosos, son los que realmente resultan más convincentes y los que hacen del erotema una figura literariamente valiosa, una figura retórica y poéticamente valiosa.
Un erotema literario es un interrogante que no admite respuesta racional, pero que resulta semánticamente muy resonante, muy sugerente, y que naturalmente supone un desafío a la inteligencia, porque hay que darle un tipo de respuesta racional que no va a ser la solución a la pregunta, pero que sí va a ser una explicación al contenido del poema o al contenido de la obra literaria. Los erotemas literarios con frecuencia suelen ser figuras retóricas que están implicadas no solo en la antipáfora, como hemos visto con anterioridad, sino sobre todo en la prosopopeia, es decir, en invocación a entes, a figuras, a criaturas que son trascendentes, superiores a lo humano, figuras que incurren con frecuencia en la expresión de metáforas dotadas de animismo, metáforas que dotan de valores humanos a determinadas figuras de la naturaleza. Por ejemplo, cuando la catira atraviesa la sabana ríe. Es decir, el viento sonríe, el mar sonríe, el volcán se enfurece. Es decir, son ejemplos de prosopopeia, en definitiva, es decir, de animación de la naturaleza, de animismo de entidades naturales o de invocación a determinadas criaturas, ¿no? Es decir, cuando en el cántico espiritual la amada sale en busca del amado, casi con un erotema. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemidos? Una pregunta que el amado nunca va a responder. Y se dirige a las criaturas y decir, oh bosques y espesuras plantados por la mano del amado, decid si por vosotros ha pasado. Y ellos le responden, de mil gracias derramando, pasó por estos sotos y espesuras, siguiéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. Es decir, que el erotema es una figura muy frecuente en la literatura y con frecuencia va implicada en la animización, en la estimulación humana de figuras propias de la fauna y de la flora, en definitiva, de la naturaleza. Pero si esto ocurre sobre todo en la literatura clásica, en la literatura greco-latina, la literatura hispana, el erotema ya adquiere una resonancia mucho mayor. Pensemos, por ejemplo, que el tema del ubi sunt, el tema del dónde está, qué fue de tal cosa, es un tema muy frecuente en la literatura clásica, en el tópico de la literatura clásica, y está naturalmente objetivado en auténticos erotemas. Es decir, si nosotros evocamos las coplas 16 y 17, el siglo de oro de las coplas de Jorge Manrique, las coplas 16 y 17 como los siglos de oro, vemos que el tema del ubi sunt, del qué fue de tal cosa, qué queda de tal cosa, es un despliegue de erotemas, ¿no? Es decir, ¿qué se fizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón, qué se ficieron? ¿Qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención que trujeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y quimeras. Claro, ¿qué fue de todo aquello? ¿No? Fueron sino devaneos, ¿qué fueron sino verduras de las eras? Y la copla 17 prosigue con el erotema, que es toda una elegía de la Edad Media, es la elegía medieval, es un erotema elegíaco completamente. ¿Qué se ficieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se fizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? Es decir, es un recuerdo de todo lo que desapareció y que el presente ha disuelto definitivamente, ha disuelto completamente. Aquellas ropas chapadas que traían, que se fizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían. En definitiva, se trata, como digo, de una sucesión de erotemas, de una completa sucesión de erotemas, donde se plantean preguntas que nadie puede responder. Es decir, ¿qué fue de todo aquello? ¿Quién va a responder a esa pregunta? Es una pregunta retórica. Todo aquello se lo llevó el tiempo. No hay una concepción existencial, evidentemente, en la Edad Media. Hay una concepción de la fugacidad del tiempo. Es decir, el existencialismo, en definitiva, no inventa nada. El existencialismo ya lo había inventado el senequismo, ya lo había inventado el barroco español. ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? En fuga irrevocable huye la hora secreta y recatada, con silencio se acerca y despreciada, lleva tras sí la edad lozana mía. Quiero decir, el concepto de la fugacidad del tiempo ya está totalmente objetivado tanto en
los tiempos finales de la Edad Media, como sobre todo en el Barroco. Es decir, por eso me sorprende que haya gente a la que le sorprenda una obra tan ridícula como es el Ser y Tiempo de Heidegger, el Sein und Sein de Heidegger. Parece que descubrió el paso del tiempo este señor con 20 siglos de retraso, pero bueno, en fin, el dios del holocausto, ¿no? Martin Heidegger, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que se sorprende de ese gran erotema, ¿no? El ser y tiempo, en definitiva, haciéndose preguntas acerca del tiempo. Quiero citar un poema de Lorca titulado Nido, de 1919, que procede de su libro de poemas, y es un poema, este no me lo sé de memoria, aquí claro pasaríamos de que se hicieron las llamas y los fuegos encendidos, llamadores, que diría Jorge Manrique. Pasamos a un poema ya propio del lirismo, de la naturaleza animada de Lorca. El poema se titula Nido y es de 1919 y es todo un despliegue de erotemas y de epifonemas. Sobre todo la segunda estrofa, pareada, es un epifonema, mientras que las demás son auténticos erotemas. Y dice así el poema lorquiano: ¿qué es lo que guardo en estos momentos de tristeza? ¡Ay, quién tala mis bosques dorados y floridos! ¿Qué leo en el espejo de plata conmovida que la aurora me ofrece sobre el agua del río? ¿Qué gran olmo de ideas se ha tronchado en mi bosque? ¿Qué lluvia de silencio me deja estremecido? Si a mi amor dejé muerto en la ribera triste, ¿qué zarzales me ocultan algo recién nacido? Es decir, el poema en definitiva objetiva un despliegue de erotemas en virtud de los cuales el poeta trata de hacerse una serie de preguntas cuyo objetivo es indagar en su estado de ánimo como consecuencia de una decepción amorosa que espera un renacimiento amoroso, en definitiva, y que se proyecta sobre figuras procedentes de la fauna y de la naturaleza silvestre, de la flora y de la fauna silvestre. Es decir, la aurora le ofrece sobre el agua del río un espejo de plata conmovida. Son sinestesias, metagogés, es decir, erotemas que plantean a la realidad, a la naturaleza, a la flora, a la fauna, una serie de preguntas acerca del estado de ánimo del propio poeta. Evidentemente es un posromanticismo objetivado en las vanguardias, con una influencia post-krausista importante, porque se dota la naturaleza, insisto, de un animismo que penetra intensamente en la literatura. ¿Qué zarzales me ocultan algo recién nacido? Tengan en cuenta que algo recién nacido es algo nuevo, es algo estimulante, es algo emocionalmente original, inédito, pero entre zarzales, es decir, entre espinas. Estamos incluso cerca de en fin, ese beso como una lenta espina del que hablaría Vicente Alessandri, es decir, la destrucción o el amor, en definitiva. ¿Qué guardo en estos momentos de tristeza? Es decir, que leo en el espejo de plata conmovida que la aurora me ofrece sobre el agua del río. ¿Qué gran olmo de ideas se ha tronchado en mi bosque? ¿Qué lluvia de silencio me deja estremecido? Es decir, es un despliegue de erotemas. Entonces, la interpretación del erotema literario, naturalmente, es un desafío al racionalismo humano porque, desde un conjunto casi nulo de premisas racionalistas, hay que reconstruir un racionalismo, hay que reconstruir una razón literaria a partir de un desafío al racionalismo humano, en definitiva, que eso es en muchos aspectos la literatura que resulta original, que resulta insólita, que resulta inédita, porque precisamente por ser inédita, insólita y original, plantea y exige al lector una forma igualmente insólita, inédita y original de razonar, que no está dada en las convenciones del racionalismo preexistente. Es decir, la educación recibida nunca es suficiente para interpretar la literatura. La educación que recibimos nunca es suficiente para interpretar una obra literaria. Por esa razón, la literatura siempre exige mucho más que la educación que hemos recibido para interpretar la propia obra literaria. Esto explica que solo sea explicable la literatura de nuestros antepasados, porque la de nuestros contemporáneos nos exige un esfuerzo racional muy superior al que previamente disponemos para enfrentarnos a esa literatura.
Sí es cierto que la literatura de nuestros contemporáneos exige muy poco esfuerzo racional, porque es una literatura muy pobre de ideas y muy pobre de construcciones literarias, y porque la gente es muy poco valiente a la hora de hacer obras literarias francamente originales y francamente desafiantes con las razones convencionales políticamente correctas que se imponen en nuestro tiempo. Pero este es, insisto, un ejemplo de erotema, y hay muchos más que podrían aducirse. Ya les digo que la copla 17 de Jorge Manrique, el que se ficieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores, que se ficieron las llamas de amadores, etcétera, que se fizo aquel trobar, las músicas acordadas, etcétera, etcétera, son claramente erotemas de una significación absolutamente clásica, absolutamente tópica dentro de los motivos, dentro de los temas de la retórica clásica y de la literatura igualmente clásica. Es el erotema como figura retórica y como figura poética, como figura literaria. Vamos a los erotemas paremiológicos. Los erotemas paremiológicos son muy simples, son refranes interrogativos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Eso es un erotema paremiológico, claramente. ¿Quién le pone el cascabel al gato? O, por ejemplo, ¿a dónde irá el buey que no are? Es decir, ¿a dónde irá una persona que deja de ser útil? ¿A dónde irá una persona? Pues, no sé, esto a veces se lo pueden decir a alguien que se va a jubilar, ¿no? Como si la jubilación fuera una inutilidad, y a veces es todo lo contrario, es la liberación de un mundo laboral que te permite la integración plena en un mundo de libertad. Es decir, pero se menciona en la Celestina esta paremia, y se menciona pues, en muchos tópicos de la literatura clásica. ¿A dónde irá el buey que no are? Claro, nadie puede dar una respuesta literal, porque no se está refiriendo a un buey que deje de arar en particular, se está refiriendo a alguien que deje de ejercer una función útil. O, insisto, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esto es un erotema paremiológico, y ¿a dónde irá el buey que no are? Es otro erotema paremiológico. Es decir, solo un filósofo o un teólogo se tomaría literalmente en serio este enunciado y se dedicaría por ahí a buscar bueyes, pues allí donde hubiera oído esta frase, ¿no? Ya sabemos esta gente que cuando uno apunta a la luna se queda mirando al dedo, porque son ergotistas o simplemente interpretan las palabras en un sentido literal, cosa que la literatura niega constantemente. Esta es una de las 13 tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria. La literatura es la negación del sentido literal. Alguien que lea la literatura en un sentido literal no entenderá nada de lo que la literatura dice. Estos son, insisto, los erotemas paremiológicos, los erotemas que son enunciados proverbiales, enunciados aforismáticos, enunciados parenéticos, bajo la fórmula de la interrogación, en definitiva. ¿A dónde irá el buey que no are? Vamos ahora a los erotemas sofistas. Los erotemas sofistas son los más expresivos de todos, y es precisamente este el tema más importante de esta sesión, porque, como decíamos al comienzo, aquí vamos a tratar de deslegitimar, de desestimar el uso sofístico de los erotemas que hacen con frecuencia muchos escritores, muchos intelectuales, algunos de ellos incluso premios novelados con B, que aparentan ser muy inteligentes y en realidad no escriben más que tonterías. Yo lamento desilusionarles a varios de ustedes cuando les descubra claramente que es el erotema de muchos. Tengo aquí una serie de citas tomadas sobre todo de Octavio Paz, de su libro El arco y la lira, que son auténticos erotemas llenos de sofistería, llenos de falacia. Y yo simplemente les voy a comunicar a ustedes cuál es la falacia de estos erotemas, y después ustedes pueden seguir creyendo en ellos completamente, pueden dejarse seducir por ellos una vez más, porque entre el oasis y el espejismo, ustedes pueden quedarse con el espejismo si quieren, pueden quedarse con el espejismo, pero el agua en realidad solo está en el oasis. Entonces, claro, si ustedes prefieren el espejismo al oasis, son muy libres de habitar en el espejismo. En eso consiste el idealismo, en reservarse el oasis para los realistas y en dejar el espejismo para los idealistas, de tal manera que siempre quedará más agua para los unos que para los otros. Entonces, bueno, pues ustedes ya saben, no coman carne, que ya quedará más para los que la comen.
Es decir, ejemplos de erotemas sofistas. Insisto que un erotema es una pregunta que plantea una interrogación, un interrogante, que no tiene una respuesta racional porque el interrogante que se plantea en unos términos que excluyen cualquier posibilidad racional de una explicación literal. Es como si preguntáramos, por ejemplo, ¿no? En una entrevista. Hay mucha gente que hace entrevistas exclusivamente a través de erotemas y entonces le dicen al entrevistado: ¿usted cree que Dios hizo bien concediéndole a la serpiente capacidad verbal, capacidad locutiva para dialogar con Eva en el paraíso? Claro, esta es una pregunta cuya respuesta no da lugar más que a elucubraciones o a una respuesta fabulosa por parte del interlocutor. Entonces, fíjense ustedes que cuando hacen entrevistas a Antonio Gala, en muchos casos les preguntan erotemas de esta naturaleza. El propio Sánchez Dragó hacía muchas preguntas basadas en erotemas. El propio Jesús Quintero también hacía muchas preguntas basadas en erotemas. Y a Antonio Gala le encantaba responder a estos erotemas. Lo hacía con mucha lucidez, lo hacían todos con mucha brillantez, y de hecho hay grabaciones de estas entrevistas que son muy lúcidas en este punto. Pero estos erotemas con frecuencia invitan a que las respuestas sean auténticas ocurrencias. Claro que hay ocurrencias que no tienen ningún fundamento, y hay ocurrencias que, sin tener fundamento, suenan muy bien en los oídos y resultan muy seductoras, ¿no? Es decir, hay erotemas que nos sacan del oasis y nos conducen al espejismo. Cada uno que vaya donde quiera. Yo les digo lo que hay. Vamos a poner un ejemplo de los erotemas que utiliza Octavio Paz. Dice Octavio Paz en El arco y la lira, en uno de sus pasajes, dice Octavio Paz: ¿cómo asir la poesía si cada poema se ostenta como algo diferente e irreductible? La ciencia de la literatura, dice Octavio Paz, pretende reducir a géneros la vertiginosa pluralidad del poema. Por su misma naturaleza, el intento padece una doble insuficiencia. Es decir, Octavio Paz nos dice que el intento, por supuesto no pasa de intento, de hacer una teoría de los géneros literarios, es decir, el intento de que la ciencia de la literatura, la teoría de la literatura, pretende reducir a géneros la vertiginosa pluralidad del poema. Yo en primer lugar no sé qué es la vertiginosa pluralidad del poema, no sé si los poemas van a 140 por una autopista o si viajan en nave espacial. Es decir, lo de la vertiginosa pluralidad del poema es una metáfora que realmente lo único que remite es a una irresponsabilidad por parte del poeta. Porque lo que viene a decir aquí Octavio Paz es: yo no sé nada de teoría de la literatura, yo sé de poesía. ¿Como quién? Yo hago cosas más valiosas que la teoría de la literatura, lo cual es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Es mucho más importante ser poeta que ser teórico de la literatura. El poeta más insignificante del mundo es infinitamente más valioso que el mejor catedrático que pueda haber de teoría de la literatura y literatura comparada, a la legua. Pero completamente, pero completamente. Ahora bien, esto no da razones, derechos puede dar los que quiera, pero no da ninguna razón para menospreciar el desarrollo de una teoría de los géneros literarios, porque sin una teoría de los géneros literarios la literatura no entra en la universidad. Y no es que sea muy valiosa la universidad para la literatura, pero gracias a la universidad la literatura se ha codificado en unos términos que sin la universidad solo se puede acudir a las redes sociales, donde está la basura codificada universalmente y uno tiene que buscar la perla en el muladar. Quiero decir con esto que mucho cuidado con menospreciar la razón y el conocimiento que hace que un autor como Octavio Paz haya llegado a un premio Nobel, porque sin la universidad no hay premios Nobel posibles para autores como Octavio Paz. Si reducimos la poesía a unas cuantas formas, épicas, líricas, dramáticas, ¿qué haremos con las novelas? ¿Qué haremos con los poemas en prosa y con esos libros extraños que se llaman Aurelia, los cantos de Maldolor o Nazia? ¿Qué haremos, Octavio? Lo que tú no sabes hacer, clasificarlos e interpretarlos. Pero que tú no lo sepas hacer, o que tú finjas no saber hacerlo, o que tú exijas que no se pueda hacer, no quiere decir que los demás no podamos hacerlo.
Es como los que dicen que no se puede estudiar científicamente la literatura. Cuando alguien dice que no se puede estudiar científicamente la literatura, quiere decir que su filosofía ignora cómo hacerlo. Porque, y aquí hay que acudir a Shakespeare, es que hay más cosas en el mundo que aquellas con las que sueña tu filosofía, en definitiva, ¿no? Claro, es que me hace gracia que cuando alguien no es capaz de hacer algo diga que esto no se puede hacer. Es muy curioso. Es decir, vamos, claro, que alguien sea impotente no quiere decir que los demás lo sean. Claro, es que eso no se puede hacer. Mira, no podrás hacerlo tú. Y cálmate ya, ¿no? O sea, no te emociones con estos asuntos. Entonces, adoptar un complejo de superioridad fingiendo que lo que tú ignoras es algo que no se puede hacer es Castilla miserable, ayer dominadora, desprecia cuanto ignora, porque otra cosa no se concibe. Y dice Octavio, si aceptamos todas las excepciones y las formas intermedias, decadentes, salvajes o proféticas, bueno, aquí ya entra hasta la lista de la compra y la sopa de ajo. La clasificación se convierte en un catálogo infinito. No se convierte en un catálogo infinito. Lo que ocurre es que tú no sabes hacer clasificaciones, simplemente. Las clasificaciones pueden ser binarias, ternarias o pentapolares, si quieres, pero no son un catálogo infinito. El catálogo infinito es el mundo, en definitiva, pero las posibilidades de categorizarlo no son infinitas. Son relativamente posibles y asequibles. Y eso es, en definitiva, la ciencia. Es que ustedes imagínense que se aplica esto a la medicina, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo asir el cuerpo humano si cada persona se ostenta como algo diferente e irreductible? Entonces, bueno, no podemos curar ninguna enfermedad, porque suponemos que cada enfermedad se manifiesta en un ser humano de forma diferente y que no hay constantes ni hay invariables y que por tanto cada uno tiene un catarro de forma diferente y no hay medicación que pueda tratar en términos objetivos y en términos constantes o invariables ese catarro. De tal manera que habría que elaborar medicamentos ad hoc para cada persona, lo cual no digo yo que no sea necesario en muchos casos, pero es que no es posible en todos los casos. Entonces, claro, esto supone plantear un erotema de tal manera que se niega la posibilidad de formular esa misma pregunta en unos términos realistas. De tal forma que el erotema consiste en plantear una pregunta siempre en unos términos falaces, en unos términos imaginarios, en unos términos ilusorios, que de alguna manera proscriben la posibilidad de hacer esa misma pregunta en términos realistas que puedan conducir a una respuesta satisfactoria. Eso es básicamente el erotema sofista, ¿eh? La forma engañosa de hacer una pregunta de tal manera que al plantear una pregunta falsa, la respuesta es inaceptable racionalmente, porque queda completamente descartada. Pero sigamos con erotemas de Octavio Paz. Dice Octavio, las tres partes en que se ha dividido este libro, el suyo, el arco y la lira, se proponen responder a estas tres preguntas. Son tres erotemas del caray. ¿Hay un decir poético, el poema, irreductible a otro decir? Claro, es como decir, ¿hay una tabla de multiplicar que se puede reducir a otra tabla de multiplicar? Pues sí o pues no, claro, según. Entonces, claro, es que son preguntas que no tienen ningún sentido, porque la respuesta, aunque se encuentre, no sirve para nada. Es decir, ¿una persona se puede reducir a otra persona? Claro, es que el número 7 se puede reducir a otro número, entonces, claro, dices, pues el número 7 es un número primo. Pero claro, no lo sé, porque claro, pues entonces uno empieza a hacer ergotismo, ¿no? Estas preguntas no tienen ningún sentido porque la respuesta, cualquier respuesta que se dé, no conduce a ninguna parte. Son preguntas absurdas, pero muy seductoras, sobre todo cuando alguien no sabe decir nada acerca de la poesía, pero se declara poeta. ¿Hay un decir poético, el poema, irreductible a otro decir? Pues sí o pues no. Es decir, ¿se puede traducir un poema en términos periodísticos? No, si por poder, claro que se puede. Otra cosa es que el resultado sirva para algo. ¿Se puede convertir en poema una noticia periodística? Por poder, claro que se puede. Otra cosa es que eso sirva para algo o para alguien. Segunda pregunta, ¿qué dicen los poemas? ¿Qué dicen los poemas? ¿Qué dice la lista de la compra? Claro, es decir, ¿qué dice la prensa? ¿No? ¿Qué dice el vecino del quinto? ¿Verdad? ¿Qué dice fulano en YouTube? ¿Qué dice el hombre del tiempo o la mujer del tiempo? ¿Verdad? ¿O qué dice la televisión? Y eso es una pregunta. O sea, ¿qué dicen los poemas? Bueno, y ahora puedo decir, ¿y qué dicen los códigos de barras?
¿Y qué dice el agua mineral? ¿O qué dice el volcán? ¿O qué dice la montaña? ¿Verdad? ¿O qué dice el inconsciente? Que esto ya es un erotema mucho más impresionante, claro, según quien sea el protagonista de lo que se dice, ¿no? ¿O qué dice el medium? Imagínense que ustedes tienen un medium en casa, ¿o qué dice el espejo? ¿Verdad? Pues el espejo dirá lo que tú quieras que diga, y el medium lo mismo, y el inconsciente igual. Es decir, dirán ocurrencias. Si tú no tienes nada que decir, dirás ocurrencias. Y tercera y última pregunta, ¿cómo se comunica el decir poético? Pues se comunica como tú quieras, se comunica con gestos, se comunica con ignorancia, se comunica con signos, se comunica con silencio, se comunica abriendo el grifo del agua, se comunica con gerundios, quiero decir, andando que es gerundio, quiero decir, es que estas tres preguntas, o sea, escribir un libro que responda a estas tres preguntas es un insulto a la inteligencia del lector, ya, directamente. Ahora bien, si ustedes se dejan vituperar de esta manera, eso ya es cuestión suya. Es decir, la vida es un camino en el que por un lado hay un letrero que pone hacia el espejismo y por otro hay un letrero que pone hacia el oasis, entre otros letreros. Ustedes vayan por el camino que quieran. Ahora, esto es en dirección al espejismo, completamente. Y luego, más erotemas. Es decir, si ustedes hacen una tesis doctoral o un trabajo sobre el erotema en la literatura española contemporánea, el erotema en la obra de Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Antonio Gala, por ejemplo, pues tendrán muchos materiales. Respuesta a los erotemas de la literatura lorquiana, tendrán muchísimo material. Otro erotema de Octavio Paz, ¿es posible una filosofía sin palabras? Pues unos dirán que sí, otros dirán que no. Y yo pregunto, ¿es posible una palabra sin filosofía? ¿Es posible un libro sin palabras? ¿Es posible música sin sonido? ¿Es posible un piano sin teclas? ¿Es posible una guitarra sin cuerdas? ¿Es posible un ser humano sin cuerpo? Pues podemos jugar a decir estupideces, ¿verdad? Y a escribir estupideces, y a publicarlas, y a ganar dinero con ellas. Bien, dominen el erotema y seducirán a todo el público que quieran. Sobre todo al público que se dedica, hay que reconocerlo, a la filología y a la filosofía. Es decir, estas materias, la filología y la filosofía, se han deteriorado tanto en los últimos años como en otras etapas anteriores de la historia. No es que ahora mismo estemos por primera vez enfrentándonos históricamente a un deterioro de las humanidades. Las humanidades históricamente son como el Guadiana. Tienen épocas de un gran desarrollo y florecimiento y tienen épocas de un gran decaimiento, de una inmensa decrepitud y de un enorme deterioro. Y unas épocas suceden a las otras. Ahora mismo estamos en una época de un inmenso deterioro. Es decir, ustedes tengan en cuenta que la mayor parte de los profesionales, la mayor parte de las personas inteligentes, y esto lo digo con un inmenso dolor, no se ocupan ni de la filosofía ni de la filología. Las personas inteligentes hoy día se ocupan de otras materias porque en la filosofía y en la filología y en quienes ejercen estas actividades no encuentran ninguna satisfacción. Pueden encontrar satisfacción en la literatura y en la lectura de obras filosóficas, pero no en quienes se dedican a impartir conocimientos sobre literatura y sobre filosofía, porque estos conocimientos con frecuencia están hipotecados por otras materias, como son la ideología o la política o la religión. Y las personas inteligentes evitan huir de estos ámbitos. De tal manera que somos conscientes de que la mayor parte del público que presta atención a cuestiones filológicas y cuestiones filosóficas son personas que hacen del conocimiento un chiste o personas que simplemente hacen del sentido del humor algo que carece, de hecho, de sentido del humor porque se saca de contexto. Ustedes ya me comprenden, ¿no? Entonces, claro, esto pierde completamente su naturaleza. Hay tiempos en los que las personas interesadas en materias literarias hacen tesis doctorales, hay tiempos en los que hacen el tonto. Pero esto ya no es cuestión que podamos resolver ni que pretendamos hacerlo tampoco. Sí es cierto que las personas inteligentes, personas que se dedican a otras actividades, fundamentalmente de tipo técnico, como es el derecho, la medicina, la ingeniería, la informática, muestran un interés más valioso por la literatura y por la filosofía que los que supuestamente de manera profesional cursan este tipo de estudios o de materias. Naturalmente hay excepciones, y excepciones destacables, invisibles, pero las hay, que tendrán su desarrollo y su manifestación a lo largo del tiempo. Pero en estos momentos vivimos una etapa de absoluto deterioro de todo lo relacionado con la filosofía y con la literatura. Y son muchos
son muchos los estudiantes de enseñanza media que me hacen saber que elegirán en el futuro una carrera de tipo técnico no relacionada ni con filosofía ni con literatura, porque les ha decepcionado enormemente la experiencia docente que han recibido en la enseñanza media por parte de sus profesores, y no quieren perpetuar esa frustración en los años universitarios. Esto es una información que me llega con frecuencia, reiteradamente, crecientemente, y que es muy penosa, muy dolorosa tener que leerla, porque yo he tenido muy buenos profesores de todas las materias en mi enseñanza media, y tengo un recuerdo mucho más grato y mucho más valioso de la enseñanza media que de la enseñanza universitaria. Y es muy penoso que en los tiempos actuales muchas personas a las que reputo de inteligentes me muestren su frustración y su decepción en relación con los conocimientos y con la experiencia discente que han recibido en la enseñanza media. Insisto que esto es una pena, porque yo tengo un excelente recuerdo y un muy grato recuerdo de profesores que he tenido en mi enseñanza media, entre ellos Emilio Nieto Costas, que fue el mejor profesor de literatura que tuve nunca, incluyendo a todos los que tuve que padecer en la universidad. Bien, siguiendo con los erotemas, claro, Octavio se pregunta esto: ¿es posible una filosofía sin palabras? Bueno, pues claro, ¿y es posible una visión sin ojos? Pues será posible, pero no del mismo modo, no del mismo modo. Y eso es lo que hay que explicar. Y prosigue Octavio Paz. Dice: Juan Ramón Jiménez habla solo o conversa con los árboles. Esto es muy bueno, esto no me negarán que es buenísimo, ¿no? Habla solo o conversa con los árboles. Jiménez, coloquialmente, Jiménez percibe por primera vez, y quizá por última, el silencio insignificante de la naturaleza. Y era para preguntarle a Octavio: ¿y tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo lo sabes que Jiménez percibe por primera vez y quizá por última el silencio insignificante de la naturaleza? ¿Por qué sabes tú lo que percibe Jiménez? ¿Ha sido su médico? ¿Ha sido su oftalmólogo? ¿Ha sido su otorrinolaringólogo? Percibe por primera vez y quizás por última, o sea que Gustav Mahler no lo hizo, por ejemplo. Freud percibía hasta el inconsciente, que es algo mucho más que percibir la naturaleza. Cuidado con ello, cuidado. Nietzsche trataba con el superhombre, y podía diseñarlo. O sea, mucho cuidado con esto, que tenemos gente que trataba con entidades metafísicas y trascendentes. Es decir, Spinoza llegó a diseñar la sustancia pura, que ahí es cualquier cosa. Hegel escribió la biografía del espíritu absoluto, en la fenomenología del espíritu. Kant se encontró con el noúmeno, es decir, Leibniz trataba con las mónadas, y Heidegger ni más ni menos que trataba al Dasein de tú a tú. Claro, ahí es nada todo esto, ¿no? Ahí es nada todo esto. Entonces, lo que hacía Juan Ramón Jiménez, que era percibir el silencio insignificante de la naturaleza, tiene gracia el tema, tiene gracia. Ni un veterinario que está todo el día con animales, o un biólogo que está todo el día con la fauna silvestre, percibe lo que percibía Juan Ramón Jiménez, que no trataba más que con libros y con la escritura. Esto tiene bemoles, pero yo creo que descubre el octavo bemol de la armadura tonal, ¿no? Y prosigue Octavio, dice: o son las palabras humanas las que únicamente son aire y ruido. Ahora resulta que las palabras son aire y ruido. Son aire y ruido, las palabras humanas. Claro, yo no sé cuáles son las palabras no humanas. Pero bueno, no sé si hay entidades que han inventado un lenguaje verbal mejor o peor que el humano. No sé si mejor o peor, es que no conozco otro. ¿O son las palabras humanas las que únicamente son aire y ruido? Respóndeme a esta pregunta. ¿Cómo se responde a esta pregunta? La misión del poeta, y oye, aquí damos ya a la misión del poeta. La misión del poeta, nos dice, no es salvar al hombre, sino salvar al mundo. Dice Octavio Paz, la misión del poeta, nos dice, no es salvar al hombre, sino salvar al mundo. Yo no sé quién nos dice esto, pero yo pensé que al mundo lo salvaban los superhéroes norteamericanos. Pero ahora resulta que la misión del poeta es salvar al mundo, nada menos. Esto es el narcisismo de la inmodestia, porque están acostumbrados como estamos al narcisismo de la modestia. Ahora de repente resulta que la misión del poeta es salvar al mundo. Y la pregunta es, ¿salvar al mundo de qué? Porque, madre mía, si la poesía salvara al mundo, le regalaríamos un libro de poemas a algunos mandatarios que gestionan guerras internacionales. Pero bueno,
Lástima que no lean poesía salvadora del mundo. Este valor salvífico de la poesía es admirable. Oye, ¿a dónde llega el erotema, en algunos casos? Otro erotema que que hace Octavio Paz. ¿Regresamos de veras a lo que somos? Esto es muy bueno también, claro, luego podemos preguntarnos qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, son los erotemas clásicos, ¿no? Pero ¿regresamos de veras a lo que somos? Claro, si alguien me dice que sí, yo le pregunto en qué tren, o en qué avión, o en qué medio de transporte, pero bueno. Otro erotema que plantea a continuación, ¿misterio o problema? ¿Misterio o problema? Claro, ustedes imagínense que hacen una entrevista y le preguntan a alguien, la ciudad de Gijón, ¿misterio o problema? No, pues dices, impresionante, ¿no? La universidad actual, ¿misterio o problema? Claro, y con eso alguien cree que ha hecho una pregunta inteligente, por ejemplo. Claro, todo depende de la respuesta que dé el interlocutor. Un buen interlocutor salva una entrevista. Un interlocutor malhumorado te puede interrumpir la entrevista inmediatamente. Pero díganme sinceramente, ¿ustedes creen que se puede escribir un libro inteligente de esta manera? ¿O esto no es tomar el pelo al personal de forma abierta y desnuda, completamente? Esto es el retablo de las maravillas de Cervantes. Esto es el nuevo traje del emperador, en definitiva. Esto es el ejemplo del conde Lucanor, en el que se hablaba del nuevo paño del rey, en definitiva, del rey que va desnudo completamente. Y luego, bueno, ya la orgía de erotemas, que a veces se suceden en determinados parágrafos del Arco y la Lira, donde Octavio Paz dice, ¿somos realmente libres? ¿Somos culpables? ¿Esos dioses que tan sin piedad nos hieren son justos o injustos? ¿Existen realmente? ¿Hay otras leyes, como dice Sófocles, superiores a los caprichos de la divinidad? La tragedia griega es una pregunta sobre los fundamentos mismos del ser. Bueno, la tragedia griega es una pregunta sobre los fundamentos mismos del ser porque tú lo dices. Porque podrías decir que la tragedia griega es una pregunta sobre los fundamentos mismos de la supervivencia, o de la lista de la compra, o de la dieta mediterránea. Es decir, tú puedes decir lo que quieras. Ahora, claro, si dices que la tragedia griega es una pregunta sobre los fundamentos mismos de la música, pues vas dando diferentes tonalidades o matices a la forma de tomar el pelo que prefieres ante determinado tipo de audiencia. Y luego pregunta, ¿el destino es santo? Así, literalmente, ¿destino es santo? Destino con mayúscula, santo con minúscula. ¿El hombre es culpable? Claro, habría que preguntarle a un abogado penalista, ¿no? ¿Qué puede decir si el hombre es culpable? ¿Cuál es el sentido de la palabra justicia? Claro, estos son todos seguidos, en un mismo párrafo aparecen todos estos erotemas. Y dices tú, bueno, pero vamos a ver, usted escribe un libro para hacer preguntas dirigidas a alguien que se las resuelva, o usted escribe un libro para fingir que haciéndose preguntas absurdas es más inteligente de los que nos dedicamos a trabajar. Y termino con una simple alusión más, también aducida por Octavio Paz, en esa invocación a las culturas exóticas como culturas superiores a lo que nos rodea. Dice, en el libro 13 de las Analectas, Tzu Lu pregunta a Confucio, cito, si el duque de Bai te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? El maestro dijo, la respuesta, el maestro del personaje que sale aquí, yo no tengo nada que ver, el maestro dijo, mi primera medida sería la reforma del lenguaje. Qué bueno. Acabamos con Orwell y empezamos con Orwell, la reforma del lenguaje. Es decir, a todas aquellas personas que les sorprende la reforma del lenguaje que cada época introduce, porque cada época plantea una reforma del lenguaje, que sepa que ya en la filosofía de Confucio ya está presente este intento por reformar el lenguaje. Por lo tanto, estos erotemas a los que nos hemos referido en la sesión de hoy se utilizan sobre todo, insisto, en literatura, como erotemas literarios, como figura retórica con valor poético, en paremiología, es decir, en refranes con una intención y un sentido aforismático,
quién le pone el cascabel al gato, a dónde irá el buey que no are, y sobre todo en un sentido completamente sofista, para tratar de seducir a un público, a un auditorio, ante el cual no se tiene absolutamente nada que decir, y uno simplemente se pregunta, ¿qué sienten los árboles cuando los acariciamos? Eso es un erotema clarísimo. Eso es una forma de seducir a personas que han renunciado definitivamente a usar la razón para sobrevivir, porque prefieren el espejismo al oasis.